Buenos días, mi gente. Realmente yo espero que lo estén pasando bien. Ahora no, para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. No cabe duda que en este momento, cuando se habla de situación política en República Dominicana, los resultados de la primaria del Partido de la Liberación Dominicana es el foco de atención cuando hablamos de los canales tradicionales en República Dominicana, cuando hablamos también de los periódicos digitales y, por qué no, de la radio. No cabe duda que cuando se habla de la lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, primero, por el control de esa organización política entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, es una lucha feroz, es una lucha a muerte en la cual el futuro político, tanto del expresidente Leonel Fernández como también del presidente Danilo Medina, está en juego. Por otro lado, también existe una disputa cuando se habla de la nominación por el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, en la cual, partiendo de los datos de la primaria ofrecidos por la Junta Central Electoral, Gonzalo Castillo derrotó por un margen pequeño al expresidente de la República, Leonel Fernández, el domingo pasado. Razones por las cuales en este momento, cuando se hablan de esos datos y los resultados, es simplemente el foco de atención de una gran mayoría de los dominicanos que, como yo o como tú, simplemente somos fibrosos de la política, y más cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana, una organización política la cual incide en la vida política de República Dominicana. En pocas palabras, cuando se habla de la actividad del Partido de la Liberación Dominicana, nadie puede dudar que domina la atención de todo el mundo, porque primero es el partido de gobierno y segundo es la organización política más grande en República Dominicana, partiendo de los datos que nosotros tenemos sobre las diferentes encuestas que se han hecho. Por ese lado, cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, no cabe duda que Leonel Fernández, de mi punto de vista, lo que un individuo con un sentimiento caudillista que todavía no ha entendido que su ciclo político ya terminó, independientemente de la edad que él tenga en este momento, porque en República Dominicana, un político que tenga 65 o 70 años todavía es viable hacia la presidencia de la República, pero en el caso del expresidente Leonel Fernández, quien ha sido presidente por este periodo anteriormente, eso limita su capacidad simplemente de crear una imagen diferente a la que el pueblo dominicano tiene de las tres anteriores en la cual él presidió anteriormente. Razones por las cuales yo soy de lo que creo que cuando se habla de el Partido de la Liberación Dominicana y los precandidatos de esa organización política, el triunfo de Gonzalo Castillo fue un duro golpe para las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández, con mira a representar esa organización política en las elecciones del 20. Por ese lado, nosotros podemos decir que políticamente hablando, Leonel Fernández realmente está dando los últimos aletazos de un elemento que en términos políticos tiene esa mentalidad caudillista, y en República Dominicana parece ser que los líderes políticos no tienen como esa capacidad de retirarse. Simplemente nuevos líderes políticos son los que obligan ese tipo de liderazgo nacional a utilizar el retiro como una opción. Pero en República Dominicana los líderes políticos solamente se retiran cuando se mueren. Y ese es el caso del expresidente de la República, Leonel Fernández, cuya ambición de poder, y por qué no, esa actitud mesiánica de que él cree que realmente la República Dominicana no camina sin su presencia, o de que él cree que realmente cuando se habla del poder ejecutivo es una herencia que solo le pertenece a la figura de Leonel Fernández, es una actitud mesiánica que el pueblo dominicano tiene que entender, pero que también los líderes políticos llega un momento en su trayectoria política dentro de la nación que ya su tiempo terminó, y la derrota sufrida por el expresidente Leonel Fernández por Gonzalo Castillo en busca de la nominación del Partido de la Liberación Dominicana es un resultado de ese desgaste que tiene la figura de Leonel Fernández frente a una clase votante que recuerda
y conoce los altos niveles de corrupción que existieron durante los 3 periodos en los cuales Leonel Fernández fue presidente de la República. En este momento en República Dominicana, cuando un líder político pierde cualquier tipo de contienda electoral, usualmente el argumento que todos los líderes utilizan para justificar esa derrota es que hubo un fraude. Yo a veces creo que la palabra fraude es la palabra o es la respuesta que más utiliza la clase política en Dominicana como una forma de mantener su vigencia política, como una forma de mantener los seguidores que les rodean junto a ese tipo de liderazgo, como una forma de justificar el fracaso, ya sea de su campaña política, pero también de la visión del país, de la propuesta y de un liderazgo desgastado, el cual el expresidente Leonel Fernández presenta en este momento. Porque Leonel Fernández, vamos a ser francos, señores, como figura política es una figura desgastada, que no tiene nada que ofrecerle al electorado dominicano, y parece ser que dentro del Partido de la Liberación Dominicana, los PLDistas parece que llegaron a esa misma conclusión. Claro, es una forma simplista de mi parte de yo ver la figura del expresidente Leonel Fernández como un repudio dentro del PLDismo. Hay que entender algo, dentro del PLD ahora mismo existe una disputa por el control de esa organización política entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente de la República, Danilo Medina. Y Danilo Medina a este momento ha probado que es un individuo que políticamente no tiene escrúpulos. Y si él tiene que utilizar todas las herramientas del Estado y todo lo que ofrece el Estado para imponer la candidatura de Gonzalo Castillo en contra de las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández, él simplemente lo utilizó. Eso es propio de Danilo Medina, un individuo que tiene sus propias ambiciones de permanencia en el poder, aunque sea a través de un títere, como lo ve Gonzalo Castillo si llega a ser elegido presidente en las elecciones del 20. Claro, a mí lo que me asombra es ese pataleo del expresidente Leonel Fernández, quien no quiso admitir la derrota electoral frente al pupilo de Danilo Medina, Gonzalo Castillo. Razones por las cuales yo tengo la creencia que en República Dominicana existen muchas justificaciones que la gente utiliza, existen muchos argumentos que la clase política utiliza para mantenerse vigente frente a una derrota electoral, y más cuando hablamos de una figura como el expresidente Leonel Fernández. Porque si tú eres una figura emergente y tú pierdes una contienda electoral, eso es simplemente un paso más a tu última ambición de tú alguna vez llegar a la presidencia de la República. Contrario al expresidente Leonel Fernández, quien ha sido presidente por 3 periodos anteriormente, y una derrota política en este momento significa simplemente la sepultura de Leonel Fernández y su futuro político en República Dominicana. Pero como dije anteriormente, en República Dominicana los políticos no se retiran, ellos solamente se retiran cuando se mueren. Y cuando Leonel Fernández utiliza el argumento de que le hicieron fraude, es una herramienta política más que él está utilizando para mantenerse vigente. Y como dicen algunos, crea un mecanismo de cohesión dentro de sus seguidores como una forma de él demostrarle a Danilo Medina que dentro del PLD él tiene el control del 47% de la militancia y Danilo Medina tiene el control del 48% de la militancia. Claro, tenemos que aceptar que Danilo Medina tiene el control del comité político, del comité central y de muchos miembros de la base, pero sobre todo en este momento Danilo Medina tiene el control del Estado, lo cual le da un liderazgo automático. Claro, en las elecciones del 20, independientemente si Gonzalo Castillo gana o no la presidencia, Gonzalo Castillo simplemente no creo que él tenga ese liderazgo y ese control dentro del Partido de la Liberación Dominicana, razones por las cuales cuando lleguen las elecciones del 20 dentro del PLD habrá una gran disputa en quién es el líder real del partido, el expresidente Leonel Fernández o el expresidente Danilo Medina. Por ese lado, cuando ustedes ven ese tipo de recursos que utiliza Leonel Fernández como una forma de mantenerse vigente frente
a la clase política en República Dominicana, él tiene lo que yo le llamo recursos legales, él tiene recursos políticos, pero él tiene también ciertos recursos tecnológicos, lo cual él utiliza como un argumento para probar que a él le robaron las elecciones. Porque vuelvo y repito, en República Dominicana todos los políticos, no importa el margen de diferencia, puede ser de 20, 25, 30, 50 puntos, siempre alegan que hubo fraude, porque fraude es la palabra especial que justifica la permanencia y que los seguidores sigan con cierta esperanza cuando van a apoyar cualquier tipo de liderazgo. Leonel Fernández conoce la idiosincrasia del pueblo dominicano, pero también de la clase política, y más en una nación donde el culto a la personalidad está al orden del día, pero también está lo que algunos llaman el clientelismo político y el fanatismo partidario. Leonel Fernández simplemente se está aprovechando de ese culto a la personalidad que tienen muchos votantes de República Dominicana, que tienen muchos militantes del Partido de la Liberación Dominicana, para él seguir como un líder vigente dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No cabe duda que cuando él alega fraude, yo estoy seguro que en este momento él simplemente fue al Tribunal Superior Electoral como una forma de él detener que Gonzalo Castillo sea proclamado por la Junta Central Electoral como el ganador de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Es un argumento legal que es bueno utilizarlo, el cual yo creo que Leonel Fernández tiene todo su derecho, como también él tiene su derecho al pataleo, y el pataleo implica que él puede hacer una serie de impugnaciones frente a la Junta Central Electoral, pero también él puede reclamar un reconteo de todos los votos, aunque sea en la candidatura presidencial, razones por las cuales yo creo que en este momento ese reconteo del 100% de todos los votos a nivel de la precandidatura presidencial dentro del PLD es algo que se está haciendo. Otro aspecto desde el punto de vista tecnológico que él está reclamando es que se haga una auditoría del software, del algoritmo, de los datos básicos del sistema que se utilizó de transmisión, como una forma de él comprobar de que no hubo ningún tipo de alteración o que los datos no fueron manipulados, por lo cual él exige que una compañía auditora internacional que tenga experiencia en esa área sea simplemente quien tenga la última palabra, como una forma de él tener la seguridad de que el software que se utilizó en los votos automáticos de la Junta Central Electoral no tiene ningún tipo de problema. Ante ese tipo de demanda, la Junta Central Electoral tiene muy pocas opciones si ellos quieren ser transparentes en cuanto a la veracidad de los datos, pero también la veracidad que tiene que tener la población cuando se habla de un proceso electoral. Porque en este momento, si tomamos en consideración que Leonel Fernández cada minuto, cada hora declara que le hicieron fraude, eso afecta la imagen de la Junta Central Electoral, pero también afecta la imagen de la democracia, pero sobre todo disminuye a Gonzalo Castillo en su capacidad de ser el candidato legítimo a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20. Por ese lado, yo tengo la creencia que cuando se habla de esos dos grandes líderes, el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, esa gente tiene diferencia tan insalvable que yo no le veo salida política a ese tipo de situación. Porque en este momento, más que buscarle una salida legal, más que buscarle una salida tecnológica a los argumentos expuestos por el expresidente Leonel Fernández, estamos frente a una salida política. Y esa salida política solamente va a ocurrir si el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina se sientan en una mesa de negociaciones para buscar la forma de cómo evitar la división del Partido de la Liberación Dominicana si ellos quieren mantenerse en el poder en las elecciones del 20. Después todo eso chanchullo que ustedes ven asociado a este tipo de eventos, a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, son simplemente bulla que nosotros escuchamos en la prensa nacional como una forma de llamar la atención sobre ese tema. Y hasta que Leonel Fernández no afirme que él confía en los resultados
que él confía en la victoria de Gonzalo Castillo y que él acepte esa victoria, realmente esa sombra de duda que va a existir sobre la candidatura de Gonzalo Castillo es algo que va a afectar su imagen frente al pueblo dominicano en las elecciones del 20, porque yo vuelvo y repito, de la única forma que la oposición en República Dominicana tiene un camino seguro para derrotar al Partido de la Liberación Dominicana es simplemente enfrentarse a un PLD dividido y a un PLD que no está 100% su maquinaria política empujando la candidatura de Gonzalo Castillo. Porque si Leonel Fernández no se suma simplemente apoyar la candidatura de Gonzalo Castillo, eso significa que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido dividido. Y como un caso extremo es posible que el expresidente Leonel Fernández simplemente él opte por una candidatura en otro partido, lo cual va a debilitar más al Partido de la Liberación Dominicana y va a disminuir las posibilidades de que Gonzalo Castillo sea el próximo presidente de la República, lo cual abre el paso a cualquier líder de la oposición que tenga la capacidad de crear un frente opositor que aglutine a todos los partidos de oposición, lo que le dará la oportunidad de derrotar a cualquiera que sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20. Yo siempre he creído que el Estado, cuando apoya una candidatura, tiene sus limitaciones. Pero cuando tú le sumas el uso, abuso del dinero del Estado, de la propaganda política, el control de la información y, ¿por qué no?, el control de todos los periodistas, el control de todos los medios digitales, eso crea una barrera insuperable cuando se habla de los partidos de la oposición. Pero si el Partido de la Liberación Dominicana se divide, eso disminuye la posibilidad de, aún con el apoyo del Estado, de que Gonzalo Castillo pueda derrotar en la primera vuelta a cualquier candidato de la oposición. Y si en una primera vuelta Gonzalo Castillo no logra derrotar al candidato de la oposición, eso significa que van a tener que ir a una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta es tanto el cansancio del Partido de la Liberación Dominicana que todos los partidos de oposición van a tener que estar obligados a unirse en ese frente amplio opositor como una forma de sacar al PLD del poder en las elecciones del 20. Y el único que puede disminuir un poquito ese trauma de un lado y de otro lado es cuál tipo de decisión va a tomar el expresidente Leonel Fernández. Aquí es donde, como dicen algunos, la sabiduría política debe estar por encima de esos sentimientos personales de aversión de un líder contra otro líder. Es tiempo de que la figura de Leonel Fernández y específicamente de la figura de Danilo Medina tiren sus emociones a un lado, tiren sus rencores a un lado, tiren sus disputas hacia un lado y simplemente si ellos quieren permanecer en el poder en las elecciones del 20, tienen que aprender como dos personas con cierto nivel de inteligencia y con instinto político a subsanar sus diferencias y llegar a algún tipo de acuerdo político que facilite la unidad del PLD en vía a las elecciones del 20. Si eso no ocurre, las elecciones del 20, otro partido ocupará la presidencia de la República. En pocas palabras, tendremos otro liderazgo político. Señores, yo espero que este tipo de comentario les haya gustado. Si ustedes creen que llenó sus expectaciones, por favor, suscríbanse, denle me gusta y, ¿por qué no?, compártalo como una forma de que este tipo de canal simplemente siga creciendo. Por ese lado, muchas gracias.